Vamos a compartir pantalla. La guía de conocimiento que les enviamos esta vez es esta. La que se supone que debieron ver, ¿no? Porque es que ustedes a veces no revisan nada. Esto es 3P, tercer periodo. Guía primera, 001. Y dice acá que más bien desarrollando habilidades que otra cosa, lo que quiere decir que toca llegar a hacer cosas, a hacer. Por eso la carreta teórica pues la despachamos hoy, pero de aquí en adelante nos toca leer columnas cada vez que nos veamos una distinta, pero por supuesto sobre todo analizar y analizar y analizar para que al final ustedes estén enviando como nota una columna de opinión. Entonces, bueno, aquí había una introducción en la que nos dicen qué había que hacer, leer el documento y tal, que es lo que acabo de decir. Entonces, veamos qué es una columna de opinión. Aunque sé que vieron esto en géneros el año pasado, o al menos debieron verlo, la idea es que revisemos ese tema, lo revisamos de cero, porque repito que van a tener que aplicarlo. Entonces, un voluntario o una voluntaria que nos va a leer este párrafo que habla de la definición. Y vamos a ir comentando pues cada punto. Alguien que ya haya desayunado, o sea, un vago como Lombo. Lombo alcanzó a terminar. Lombo, léanos solo este poquito. Ese Listo. párrafo, durito. En la prensa escrita, tanto en la impresa como en la digital, una de las secciones que aporta más prestigio al medio de comunicación es Un momento que mi mascota está molestando. No, Ya, a ver. precisamente la columna de opinión. Se denomina así porque se presenta en forma de columna alargada y porque en ella el autor expresa su punto de vista acerca de un tema de actualidad. En el lenguaje periodístico, el autor de la columna es conocido también como columnista. Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí dice casi siempre, hasta hace muy poco, a uno le hablaban de columna de opinión y uno lo asociaba con la prensa escrita, porque evidentemente el nombre de columna viene de la forma como se presenta en un periódico o en una revista, que viene en forma largadita, o sea, cada columna forma un larguero. Y entonces, pues normalmente vienen tres columnas, dividido en tres partes, tres secciones, y de allá viene el nombre. Pero hoy en día, dice acá clarito que también se da en la prensa digital. Es más, los mismos columnistas que publican en Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, ellos mismos leen sus columnas o a veces alguien las lee por ellos. Entonces se volvió ahora, pues no sé, por la pereza de leer de la gente. Es más fácil leérsela e irla comentando, que es lo que está, digamos, de moda. Pero la verdad, al menos yo, los viejitos ya, nos gusta leerla en la prensa escrita, no que nos la lea nadie. Y la verdad es que por lo menos los domingos, el espectador tiene doble página de solo columnas y hay gente muy buena, muy pila. Y ahora, bueno, ¿qué más decía acá? Decía que se denomina, bueno, por la forma alargada que va, tal, que el lenguaje, que se conoce como columnistas a quienes escriben columnas. Yo le agregaría, bueno, para llegar a ser columnista, ¿qué creen que se necesita? O sea, ¿cómo llega una persona a esa página del periódico de la revista? ¿Cómo creen que llega? ¿Quiénes son los columnistas? ¿Qué se les ocurre? Bueno, necesito despiertos. Natis Moscoso. ¿Hacer un buen criterio de opinión? Claro que sí, deben tener muy buen criterio de opinión. Para llegar a eso casi siempre necesitas experiencia. O sea, una de dos. O son periodistas que llevan mucho en el oficio
Y ya después de haber cubierto tanto y haberse enterado de tanta vaina, llegan allá a ese nivel de columnistas. O la otra es gente que ni siquiera son periodistas, gente que escribe bien, eso sí, pero que ni siquiera son periodistas y son expertos en algunos temas. Entonces, en la medida en que es una autoridad en un tema, pues no sé, en economía, por ejemplo. Entonces resulta que ellos no estudiaron periodismo, ellos son economistas, pero han estado trabajando en el BID y saben demasiado del tema. Entonces los periódicos pues los ponen a opinar de economía, ellos hablan solo de economía. Entonces suele pasar eso, de gente muy enterada de los temas. Aunque aparentemente todo el mundo quisiera ser columnista porque es muy chévere empezar a rajar y a criticar y tal, pero para llegar a esos niveles casi siempre un requisito es haber navegado mucho tiempo, saber tener autoridad de verdad en los temas y además tener como la tranquilidad, la pilera, el conocimiento para poder abordar los temas desde todos los puntos de vista. Bueno, bajamos otro parrafito. Nicole, ya que el gato está dormido y la dejó hoy tranquila, entonces Nicole nos va a leer. Al contrario que otras, Elisa Lanchero, despierte que el celular se le va a caer, se rompe. Al contrario que otras secciones del periódico, en esta aparece el nombre del articulista y a veces una fotografía suya. Se trata de una sección escrita por un redactor del medio, por un colaborador habitual o por un escritor de renombre. ¿Qué? ¿Hasta dónde, profe? Hágale todavía. La colaboración. La colaboración de un columnista reconocido, de un columnista reconocido socialmente proporciona una mayor reputación al periódico. No existe un único... Siga, es la pereza. No existe un único formato para exponer opiniones en los medios de comunicación. Si bien la columna de opinión está asociada a la prensa escrita, también existe en otros formatos, como la de un video columna para YouTube o una versión adaptada a la radio o a la televisión. En los últimos años ha surgido otro formato con características muy similares a la columna, el blog de opinión. Bueno, ahora yo les pregunto, bueno, no, empecemos en orden, iba a empezar por el final, pero no. Dice acá que a diferencia de otras partes del periódico, de otros artículos y textos, aquí aparece el nombre e incluso la fotografía de quien va a dar su opinión. Eso ocurre en la página editorial. En la página editorial suele ir el editorial del periódico, caricaturas, la bandera de quiénes son los que lo hacen, los dueños, etc. Y lo demás son columnas de opinión, o sea, hartas columnas de opinión. Y se caracteriza porque lleva un título, lleva el nombre de quien opina y la fotografía pequeñita de quien habla. Entonces, bueno, uno la identifica en el periódico por eso. Y además es el único que lleva foto así. O sea, un periodista normal, en un texto normal, pues jamás va a aparecer la foto de él ahí. Bueno, ahí dice lo que habíamos dicho ahorita, puede ser un colaborador habitual, un redactor del periódico o un escritor de renombre. Alguien, lo que les decía ahora, alguien con autoridad en el tema, con conocimiento y que escriba bien, obviamente. Ese es el gran requisito. La colaboración de un columnista, que proporciona reputación al periódico o al revés. Entonces, por ejemplo, una periodista como Vicky Dávila, que era en el fondo una presentadora de noticiero pues bonita, resultó ahora de columnista de semana, y pues obvio que es una periodista que tiene que saber medio escribir, pero no es que le haya dado reputación a la revista Semana, que tenía excelentes columnistas. Entonces más bien se la ha quitado, diría yo, porque es que no deja uno asociarla ahí como con farándula y bobería y dándoselas de genia y dando opiniones. Entonces,
eso no es, bueno, el medio puede escoger al que quiera y ponerlo a escribir columnas, pero se necesita verdadero conocimiento, profundidad, comer libros, no de ayer ni de antier, toda una vida y tener formación para que tenga eso, reputación, reconocimiento, que la gente busque el periódico, la revista para leerlos. Y yo soy de los que busco el periódico es para leer columnistas, no tanto para leer chismes de información, que los puedo encontrar en otro lado. Bueno, que ahora existe otro formato, hay gente que hay varios, que incluso, de pronto ustedes eso sí los han visto. Hay unos comillas columnistas que dicen groserías, que hacen locuras ahí en su comilla, su versión adaptada para YouTube, y que han terminado por tener mucha gente detrás. Hay unos que se disfrazan, que se montan como personajes. No es lo mismo, están en medio de entre la columna y el youtuber. Entonces tienen un poquito de ambos, pero la verdad es que terminaron generando opinión. Y en ese sentido, pues ya es un formato nuevo que hay que aceptar. Bueno, seguimos. Un vago como Vieira está durmiendo también, se va a caer encima del celular. Vieira, ¿Qué leo, profe? le damos este poquito. En esta sección, y hasta acá está asunto. En esta sección se aporta un juicio de valor sobre un tema determinado, normalmente sobre hechos previamente conocidos y de interés general. La opinión que se defiende debe tener un fundamento. En otras palabras, el columnista tiene que exponer con precisión cuáles son sus ideas y por qué las defiende. Bueno, sí, ahí, espera, a ver, bueno, que está relacionado con lo mismo, no, sigamos hasta acá, hasta asunto. La elección del tema y el título elegido es una de las cuestiones más importantes. En este sentido, el columnista suele adaptarse al medio de comunicación en el que se escribe. En un periódico con temática económica se abordan temas relacionados con la economía y no sobre cualquier otro asunto. Bueno, listo, perfecto. Pregunto, no sé, para el que quiera, ¿cómo así que en esta sección se aporta un juicio de valor sobre un tema determinado? ¿Cómo entienden eso? ¿Qué querrá decir eso? Julián Plazas, ¿cómo lo entiende? En esta sección, la de las columnas, se aporta un juicio de valor sobre un tema determinado. ¿Cómo entiende esa frase? Julián Plazas. No, este Julián se durmió. ¿Pero qué será eso? ¿Cómo así que un juicio de valor? Santiago Rico, que madrugó mucho hoy. Señor, ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo le suena? ¿Qué querrá decir eso? En esta sección, ¿cuál frase? se la leo. En esta sección, o sea, la de los columnistas, o sea, la del editorial, se aporta un juicio de valor sobre un tema determinado. ¿Cómo entiende eso? Pues que tiene un valor agregado la frase o parte que ellos van a tener en esa parte. Bueno, pero no es una frase, ¿no? Es toda una columna. Toda una columna. Sí, en eso. Es un texto completo, una columna es un texto. Pero ¿por qué un juicio de valor? Porque deben estar dando un dato o algo determinante para el juicio. Bueno, digamos que sí, en el sentido de que no es solo la información que brinda, sino que está juzgando, está condenando, está criticando, está defendiendo o está atacando también. En una columna de opinión siempre hay eso, opinión. Entonces, siempre en función de, bueno, casi siempre es de la actualidad, obviamente, lo que está pasando, de lo que acaba de ocurrir. Entonces, hacer un juicio de valor es tomar partido, es defender un punto de vista o atacar otro punto, varios puntos de vista. A veces dentro de la misma columna hay las dos opciones. Yo doy un ejemplo. Camila Bobadilla, yo doy un ejemplo. ¿Cuál es la gran noticia de hoy
en la prensa y en la radio. Algo que pasó ayer. ¿Quién me dice? Profe, ¿no es lo que pasó en la costa? Camión Ah, ese. El claro, camión ese que... ¡pum! claro, Ajá, que se explotó. claro, claro. ¿Qué es lo grave? Que bueno, el camión se volteó, la gente que vive por ahí fue a robarse la gasolina y Y ¡pum! uno fue a robarse la batería, hubo corto y explotó. Perfecto. Entonces explotó y mató un poco de gente, quedó filmado eso y tal. Entonces, si un columnista, y estoy seguro que, bueno, no creo que hoy porque no alcanzaron a publicarlo, pero mañana y pasado mañana, todos los columnistas, bueno, todos tampoco, muchos, seguro que van a analizar ese hecho. Y uno puede caer en la bobería fácil de decir que qué gente tan irresponsable, cómo se le ocurre ir a robarse la gasolina si el camión se cayó, se volteó, fue por culpa de, bueno, de un animal y todo el rollo. Pero uno puede empezar a criticar a la gente por haber ido allá a eso y no ver otra realidad más grande que hay detrás. Y es que la gente que vive en esos pueblitos es extremadamente pobre, que además los niños demasiado flacos aguantan hambre, viven en un nivel de vida asquerosísimo, y no estoy hablando de hace 3 años, ni 2 años, lleva toda la vida. Y en la costa que se mueve tanta plata y hay tantos ñeñes ricachones a punta de droga y de lo que sea, nunca han resuelto ese tipo de problemas. Esto mismo pasa en Europa y estoy seguro que nadie va allá con una vasija a robarse la gasolina porque tienen modo de vida, porque no necesitan andar robándosela, porque en cambio tienen nivel suficiente para llamar a la policía, para avisar, para no sé qué. Y es una policía que sí se mueve, sí admite y sí se pellizca. Entonces seguro que uno al analizar el tema, si uno se queda con la información y punto, pues repite la idiotez que todo el mundo repite. Pero si usted lee columnistas que analizan y ven eso más allá, usted empieza a crear en su cabeza como otra actitud y hacer otro tipo de juicios frente a la realidad. Doy el ejemplo de eso porque pasó ayer, pero así todos los temas. Y lo bueno de las columnas de opinión, y a eso nos vamos a dedicar este mes, es que usted puede ver unos a favor y unos en contra, y usted analiza. Y si su cabecita es la que se va formando, la que va entendiendo cómo ver las cosas desde varios puntos de vista, y eso nos lleva a pensar mejor, a analizar mejor. Esa es la gran función de la columna y por eso se nos vuelve un tema central para eso que llamamos pensamiento crítico y lectura crítica. Entonces es demasiado útil porque dos pájaros de un tiro. Estamos entendiendo más la realidad que vivimos y estamos aprendiendo a escribir de paso. Escribir columnas no es tan fácil. Bueno, otro pedacito avancemos y acabemos. Desde donde dice es recomendable hasta donde dice primera línea. Venga, veo un vago que esté dormido para despertarlo. Una vaca se llama Nicole Rodríguez. Nicole, que hace un mes no entraba a clase. Por favor, léanos. Nicole. Nicole, otra que se durmió sobre el teclado. Nicole, tuk, tuk, tuk. No, le tocó a Mariana. Mariana es una super lectora. Mariana, diga Nicole Rodríguez es muy chistosa, pone la N y se va a dormir. Mariana Moscoso. Mariana. Señor. Marianilla, léanos desde acá, vea. Es recomendable hasta primeras líneas. Desde acá. Lea duro. Es recomendable que el autor de la columna conozca la línea editorial del medio y, paralelamente, esté formado sobre el perfil de sus lectores. Al haber un espacio limitado, es aconsejable que el columnista sea muy preciso y directo en la exposición de su opinión. Para que la columna despierte el interés de los lectores, es conveniente que las ideas que se
exponen se escriban de manera sugerente. De alguna manera, la columna de opinión es un mini relato que debe atrapar al lector desde las primeras líneas. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, resumamos que casi siempre los periódicos tienen una línea editorial, digamos. O sea, tratan, digamos que se definen ideológicamente, a veces hasta deportivamente. El periódico suele caracterizarse no solo por sus columnistas, sino por la línea general, por sus editoriales, en fin. Pero es verdad que dentro de los buenos periódicos hay opiniones contrarias. Entonces puede haber gente que es muy crítica, otra que defiende un gobierno, por poner un ejemplo. Entonces, lo bueno del periódico que vale la pena es que uno puede encontrar esa diversidad en el mismo periódico. Otro dato que es muy clave, en la columna del espacio es limitado. Es más, hoy en día eso se mide en número de palabras. Entonces, el columnista tiene derecho a un espacio y ese espacio es preciso, es cerrado, digamos. No hay la posibilidad de extenderse o de quedarse corto, tiene que cumplir con el espacio que le dieron. Entonces, eso lo obliga a ser demasiado preciso y muy directo y concreto en la exposición. Y otro dato, el último, que claro, si es un buen columnista, tiene que despertar el interés de los lectores, porque o si no, pues simplemente la gente no le llega, no le gusta. Entonces, hay que saberle llegar y por eso no todo el mundo sirve para hacer columnas, no es fácil. Hoy les dejo de tal. Y se acaba, mire, yo leo el último. Uno de los objetivos de esta sección es proporcionar a los lectores argumentos sólidos para que ellos mismos puedan tener su propia opinión personal. En la medida en que el columnista defiende una idea, algún punto de vista, uno de lector va viendo esto, los argumentos. O sea, uno no puede andar repitiendo lo que dijo porque sí. Uno mira qué razones da y le cree o no le cree. Entonces, entre más sólidos sean los argumentos, uno más aprecia a esos columnistas. Entonces hay unos columnistas que son muy, muy, muy buenos porque suelen dar excelentes razones de por qué las cosas. Y eso, repito, le ayuda a uno a mejorar la cabeza en el sentido de que aprende a valorar las razones, los argumentos, las justificaciones de por qué lo que se dice. Es más, los buenos columnistas casi nunca están en la línea de lo que todo el mundo dice. Casi siempre están llevando la contraria a la opinión bruta de todo el mundo, la que repite todo el mundo. ¿Por qué? Porque ven cosas que están más allá de la simple opinadera y del simple yo creo. En ese sentido, pues ya leeremos muchos de ellos. Hoy, aunque la idea yo sabía que no íbamos a alcanzar, es que una vez ustedes leyeron una página que se llamaba Los Danieles. Con esa hicimos un ejercicio de otra cosa, de textos, de cómo organizar ideas en un texto y tal. Uno de esos Danieles, el que llegó de último allá, es un periodista excelente que se llama Daniel Samper Pizano, que hacía mucho no escribía, se había ido para España. Es hermano de un presidente que hubo acá, Ernesto Samper Pizano. Y entonces, como el hermano llegó a la presidencia, él solito se desterró, él mismo se fue de Colombia porque era muy complicado escribir en pleno periodo de un hermano presidente. Y por cierto que esa presidencia fue bien. Se prestó para todo por aquello de la financiación del cartel de Cali y tal, entonces hubo demasiado debate. Entonces el hombre se había ido del país, regresó hace no mucho, hace unos 5 meses, ahora otra vez vive en Colombia, lo cogió en la pandemia acá y entonces se quedó acá. Y otra vez volvió a escribir columnas. Esta columna la publicó ayer. ¿Dónde? En Los Danieles. Uno entra a Google, escribe Los Danieles y lo manda, y allá hay 3 escritores que todos se llaman Daniel. Este se llama Daniel Samper Pizano, ya el viejo, el hombre, fue excelente columnista toda su vida aquí en el periódico El Tiempo. Y de tarea, quiero que se lean una columna que se llama ¿No les da pena con la Virgen? Que repito, no está en un periódico, no está en nada de eso. Ustedes la van a buscar en Los Danieles
La van a leer, simplemente la van a leer acá en letra grandota, sale así, pero está cortica, la verdad, 3 paginitas, pero en letra 18. Entonces la tarea es, léanla para el viernes que volvemos a tener, y el viernes la analizamos, pero ahí sí que renglón a renglón, para ver qué tiene, qué no tiene, qué es lo que le falta, qué es lo que normalmente se utiliza en una columna. Es un buen ejemplo. Entonces quedamos así, tarea para todo el mundo, leída ya el viernes, Nicole Rodríguez, leída, la traen leída. Por ahora no les pregunto nada, solo leanla y punto. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Bueno, entonces nos veremos porque creo que el tiempo se nos vence. Entonces pilas con